gente que nunca tiene ni un peso para andar contento, ni bien si haya una gallina que ya me lo meten preso. Irina Hauser tiene un reportaje. Efectivamente, Mario. Vos sabés que hoy en el Senado estuvo el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otras personas, también estuvo Marcelo Saín, dando su opinión y algunas propuestas acerca del proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia, que propone la creación de una agencia federal y un cambio de lógica y de funcionamiento absoluto de lo que es el sistema de inteligencia que hemos tenido en las últimas décadas en la Argentina. Vamos a hablar con Gastón Chiliar, que es el director ejecutivo del CELS, para que nos explique un poco cuál es la postura de ellos y de qué se trata este sistema de inteligencia que tan misterioso parece. Gastón, Irina Hauser te saluda, buenas tardes. Hola Irina, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Antes que nada, preguntarte, ¿qué elogian ustedes y qué elogian, qué defienden y qué critican del proyecto de ley que ha sido presentado? Mira, por un lado les aviso que se acaba de pasar un cuarto intermedio hasta las 5 para discutir, varios de los aportes que se hicieron. Las presentaciones, tanto de Marcelo Saín como de Horacio Berbisky y Paula Litvacki en nombre del CELS, fueron exhaustivas y bastante coincidentes en las críticas al proyecto. En líneas generales, hay un reconocimiento de la necesidad, y eso es claro y es obvio por la crisis en la que estamos inmersos como consecuencia de a dónde llegamos con una Secretaría de Inteligencia que es autónoma y se ha convertido en un monstruo para el sistema político, para las investigaciones, para el Poder Judicial, y en ese sentido hubo varias distintas propuestas al proyecto que van en línea de, por un lado, separar muy claramente lo que es la actividad de inteligencia de la futura Agencia Federal de Investigación, que es de análisis y de producción de inteligencia, de lo que es las actividades operativas de investigaciones criminales o operativas de investigaciones en relación con la defensa nacional. Parte del problema, actual es que la Secretaría de Inteligencia o la SPIE se ha involucrado en actividades operativas de inteligencia y eso es lo que le ha dado autonomía. Y en ese sentido el proyecto actual no es muy claro y de alguna manera hasta amplía la competencia incorporando la competencia de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio. Eso es una línea. Una ayudita, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia e investigación? Básicamente es el análisis y la producción de inteligencia e información que puede ser información pública, de análisis más estructurales de fenómenos de criminalidad, en este caso puede ser criminalidad compleja o inclusive criminalidad común, y la investigación es propiamente la cuestión operativa, en el marco o de una investigación penal o en el marco de, básicamente en el marco de investigaciones judiciales. Los que hacen, investigaciones en el contexto de una causa judicial con la dirección del Ministerio Público, deberían ser las fuerzas de seguridad con la dirección del Ministerio de Seguridad. Las fuerzas de seguridad no son los espías que uno imagina ahí chismorreando por la calle, ¿no? Justamente con la lupa y el traje. Esa idea de que los espías son los investigadores, y los espías que andan, y eso, no está esa idea, eso fue lo que terminó y lo que sucede en la práctica. Y eso fue lo que les terminó dando un poder desproporcionado, que en lugar de ser, auxiliares de la justicia o inclusive de el poder político para investigar en casos, específicos, para hacer inteligencia en casos específicos de fenómenos de criminalidad, han terminado con un poder desproporcionado y con un fracaso bastante estrepitoso, en términos de resultados, y en ese sentido la causa de la AMIA es un paradigma, no han prevenido el ataque y lo han encubierto después. Entiendo que el proyecto propone que las escuchas telefónicas pasen a la órbita todas del Ministerio Público Fiscal, que esto ha suscitado algunas críticas por quedar concentradas ahí. ¿La postura de ustedes cuál es respecto a esto? Ahí, en relación con la cuestión más general, estamos de acuerdo en que las escuchas, la dirección de resoluciones judiciales pase al Ministerio Público en relación con aquellas causas, afectadas en causas judiciales en curso, tiene sentido, pero hay otras escuchas que no necesariamente que podrán tener que ver con la producción de inteligencia preventiva, que no tiene sentido
que sean, que estén en el Ministerio Público, porque inclusive es el Ministerio Público que después debería decir sobre su legalidad o no. Entonces ahí lo que nosotros proponemos es una división de las escuchas en relación con el Ministerio Público, las causas judiciales, en relación que no están en el marco judicial. ¿Cuáles son las escuchas que no se hacen en el marco judicial? Por ejemplo, aquellas, o sea, puede haber investigaciones preliminares que no hayan dado origen a una causa judicial, por ejemplo, de levantamiento contra el orden constitucional, que todavía no hay una denuncia y que estaría bien que la Agencia Federal de Inteligencia, con orden judicial, inicie investigaciones para prevenirlas, y que si producto de esas escuchas y otras diligencias se toma conocimiento de un delito, pasan automáticamente a una causa judicial, pero si eso no sucede, digamos, se deberían cerrar y se deberían tirar, digamos. A ver, pero lo que no entiendo es si tiene que haber siempre una orden judicial o si la agencia tendría un cierto grado de autonomía conservado como para hacer eso por motu propio. No, aún en esos casos debería haber siempre una orden judicial a nuestro criterio y es, digamos, como debería, o sea, como lo que evita justamente una arbitrariedad y un poder de la agencia de investigación o inclusive, o sea, siempre, aún sin causa judicial, tiene que haber una orden judicial que las autorice. ¿Qué plantean ustedes y qué dice el proyecto respecto del plantel de personal actual de la Secretaría de Inteligencia? Para nosotros un profundo reforma tiene de la Secretaría de Inteligencia actual y una futura construcción de una Agencia Federal de Inteligencia consiste en la depuración y un proceso serio de evaluación de cada uno de los antecedentes de los miembros actuales de la Secretaría de Inteligencia, por un lado, o sea, y eso que dé lugar a una depuración, y por otro lado también a criterios muy estrictos a la hora de incorporar futuros agentes. Eso me parece que es fundamental, como en cualquier reforma de una fuerza de seguridad como las que se intentaron en la provincia de Buenos Aires. No se puede construir una fuerza de seguridad, o en este caso una agencia federal de inteligencia democrática, incorporando a personal, digamos, con prácticas autoritarias, como serían, digamos, una parte importante de los que ocupan hoy la Secretaría de Inteligencia. Ahora, ¿cómo haces? Uno imagina lo que ha sido la mano de obra desocupada militar, por ejemplo. ¿Cómo haces con la mano de obra desocupada de inteligencia para que no conlleve algún peligro, digamos? Bueno, justamente creando una agencia de inteligencia federal democrática y además efectiva y profesional. O sea, haciendo inteligencia de una manera efectiva y profesional, evitando desestabilizaciones de manos de obra desocupadas. Me parece que a veces se sobredimensiona ese factor o se lo usa con el objetivo de decir no podemos hacer nada. Creo que justamente la explicación de eso es contar con una agencia federal que por un lado sea democrática, que no avance, digamos, que no sea una extorsión para el poder político, pero tampoco que no sea un factor de inseguridad para la ciudadanía, pero al mismo tiempo que sea profesional y que sea efectiva. Estos días, bueno, a partir de la muerte de Nisman, sobre todo, está sobrevolando esta idea de las relaciones carnales entre la inteligencia y el Poder Judicial. ¿Se pueden disolver? ¿Es posible eso? Bueno, me parece que de eso se trata toda esta reforma y justamente quitarle operatividad a una futura agencia de inteligencia, o sea, que la agencia de inteligencia no sea auxiliar de la justicia, sino que se dedique más a analizar y a producir inteligencia para que en coordinación con los que dirigen la investigación, que va a ser el Ministerio Público con el nuevo Código Procesal, no tengan esa relación promiscua con el Poder Judicial o con el Ministerio Público o con los fiscales. Me parece que es un fenómeno complicado, largo, pero hay que empezar por lo menos para quitarle el rol que están jugando hoy, que son el rol de auxiliares de la justicia y que terminaron controlando la justicia y no al revés. Estamos hablando con Gastón Gillier, director ejecutivo del CEL. Gastón, soy Mario Weinfeld, buenas tardes. Hola, Mario. Una pregunta y tal vez alguna más. La cuestión de la inteligencia militar, que uno ubica un poco también para ubicar en términos referenciales sencillos para los oyentes, en manos del general Milani. ¿Cómo está tratado en el proyecto de ley? ¿Cómo propone el CEL, si es que propone algo diferente o si avala esa posición? Esa es otra de las críticas que se hizo en la exposición, porque de alguna manera implícitamente, o sea, no está tratado, entonces la
dirección, digamos, la inteligencia militar, que debería ser un subsistema del sistema general federal, quedaría fuera, boyando, y eso lo planteó muy bien Horacio, no supeditado al sistema de inteligencia, al futuro sistema de inteligencia. Eso tiene como varios problemas en el sentido de que un sistema de inteligencia integral debería estar integrado por los subsistemas, inteligencia de criminal por un lado y militar por otro, o sea, militar para la inteligencia que se produce y se analiza en relación con ataques que puede sufrir el Estado de potencias extranjeras o de Estados extranjeros, y en relación con la seguridad pública o la seguridad interior en relación con la inteligencia criminal. Hacia arriba, digamos, en el vértice debería estar una agencia que de alguna manera al leer, digamos, y analizar la producción de inteligencia que se hace, porque inclusive algunas pueden estar cruzadas. El problema es que en el proyecto eso no quedó, digamos, contemplado y tendría como un funcionamiento autónomo, y eso me parece que los senadores que participaron, no solo los del oficialismo, que son los presentes, les quedó claro el inconveniente de la disposición como está planteada la regulación en el proyecto del Poder Ejecutivo. Te voy a hacer una pregunta más chabacana, más charra y seguramente discutible. Sin tener un conocimiento, trabajando como periodista hace muchos años, conociendo parte de las cuestiones y demás, pero sin ser un especialista, siempre he predicado que no entiendo para qué sirve la Secretaría de Inteligencia del Estado en la Argentina. ¿Qué es lo que ha hecho de funcional a la democracia, sobre todo? ¿Qué es lo que ha hecho de funcional e útil? En ese aspecto se me responde que todos los países la tienen, lo cual es un dato no irrelevante, pues es un estamento estatal que existe, y luego se me responde que hacen cosas útiles que no se conocen, que se conocen algunas funciones no tremendas, como, no sé, pagar coimas en el Senado, pagar jueces, pagar camaristas, hacer campaña de crédito contra el Chacho Álvarez, montar un encubrimiento en el caso de la AMIA, pero que hay, esas yo conozco de disfuncionales. Yo te diría, primero, una breve explicación para un necio de por qué es necesaria esa agencia, y te diría, ¿hay algún ejemplo tangible y concreto, conocible, de algo útil que haya hecho la Secretaría de Inteligencia del Estado en favor de la democracia desde el año 83 hasta ahora? Bueno, empezando por los yo conozco, por ejemplo, o sea, todos los ejemplos que vos mencionaste, y hay muchos otros, sí. Lo que nos ha llevado a este estado de situación, creo que no hay ejemplos virtuosos de la actuación de la Secretaría de Inteligencia en los 30 años de democracia. En definitiva, se terminó transformando en un monstruo con capacidad. Dicho eso, en relación con la primera pregunta, yo creo que es difícil pensar que no exista, digamos, una agencia de inteligencia democrática, transparente, profesional, para ciertos fenómenos delictivos, ya sea en relación con amenazas que puede sufrir el Estado argentino frente a otros estados, o fenómenos delictivos. Creo, digamos, justamente que la idea que tenés vos, que es muy compartida y que uno probablemente lo pueda compartir así en general, está dada porque conocemos esta Secretaría de Inteligencia, la actual, la ex-CIDE, pero debería haber una agencia de inteligencia que, en articulación con las instituciones del Estado, contribuye, sea una herramienta del gobierno, que el gobierno hablo en términos amplios, del Poder Ejecutivo, del Parlamento, para discutir y para definir políticas criminales, por ejemplo, para definir estrategias y políticas de prevención, para definir estrategias de defensa argentinos frente a otras potencias. Me imagino varios niveles en los cuales uno ve utilidad de una agencia de inteligencia que nada tienen que ver con lo que se ha hecho hasta ahora. Está claro. Y Dina, la última pregunta, por favor. Te hago una última pregunta sobre un tema también siempre ahí urticante, que es el de los fondos reservados.
preguntarte si puede no haber fondos reservados para inteligencia y si el proyecto prevé alguna forma de control sobre ellos. No prevé, o sea, prevé una forma genérica y lo reenvía a una futura reglamentación. En eso la presentación de Aula fue muy clara y muchos senadores que es que en la propia ley exista criterios claros de, por un lado, qué fondos deberían ser reservados para actividades legales de inteligencia y qué fondos no deberían ser reservados y que deberían ser parte del escrutinio como cualquier otra partida presupuestaria. Y también, por un lado están los criterios, pero por otro lado la necesidad de el acceso a la información por parte del parlamentario para esos fondos. Hoy lo que sucede, por ejemplo, es, además de que el decreto reglamentario deja a criterio del Poder Ejecutivo lo que es controlable y lo que no, en general todas las actividades de la Secretaría de Inteligencia no dejan registro de sus actividades, con lo cual, aún con voluntad política de que sean controlados, no pueden controlarse porque no hay un papel que diga en que se gastó la plata. ¿Fue alguien de la oposición a escucharlos? Lamentablemente no. Horacio en su presentación inicial fue enfático en criticar la ausencia de la oposición, porque justamente quedó claro en las dos exposiciones del CELS y Marcelo Saín de que hay mucho para discutir y mucho para mejorar en cuestiones bastante complejas. Sí. La participación de la oposición podría haber contribuido a eso, y también Horacio fue enfático en decir y de alguna manera promover también por el lado del gobierno que se tome todo el tiempo necesario, no indefinido, pero el tiempo que sea necesario para discutir un buen proyecto, ya que se trata de un proyecto que de alguna manera va a regir una actividad que es la actividad de inteligencia para los próximos años, y que estamos claros los riesgos que tiene no hacerlo de una manera seria y solo pensando en la coyuntura política actual. Gastón Chilier, gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos hablando con Gastón Chilier, que es el director ejecutivo del CELS, que estuvo, junto con otros integrantes, con Horacio Berbisky y con Paula Litvachky, hoy en el Senado, exponiendo algunas propuestas para que se modifique el proyecto que envió el Poder Ejecutivo para modificar la ley de inteligencia y generar una agencia federal, proponiendo gran cantidad de cosas para que se logre para que deje de tener la autonomía que tiene el sistema de inteligencia, entre ellas cambiando la planta, el sistema de escucha, el sistema de investigación, haciendo una distinción entre investigación e inteligencia. En fin, interesante nota. Irina Hauser.